Buenos días. A continuación vamos a presentarles un tema de programación estructurada mediante funciones en su parte introductoria. Pertenece al curso de programación. Mi nombre es Daniel Villazón Bustillos y soy catedrático del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Los siguientes ejercicios pertenecen a la presentación en PowerPoint de la plataforma en el apartado de la cuarta unidad de la sección Programación Old de Villazón. Bueno, para empezar tenemos la parte de introducción donde se plantea que para resolver problemas complejos o de gran tamaño es conveniente utilizar el concepto de reducción de problemas. De esa forma el problema se descompone en subproblemas, los cuales a su vez pueden descomponerse en subproblemas y así continuar hasta que el problema original queda reducido a un conjunto de actividades básicas que no se pueden o no conviene volver a descomponer. La solución de cada una de estas actividades básicas permite luego, aplicando razonamiento hacia atrás, la solución del problema final. En el lenguaje de programación C, la solución de un problema se expresa por medio de un programa. La solución de un subproblema por medio de una función. El uso de funciones tiene múltiples ventajas. Facilita la lectura y escritura de los programas, permite el trabajo en paralelo, diferentes programadores se pueden encargar de diferentes funciones, facilitan la asignación de responsabilidades, permiten que el código de la función se escriba solamente una vez y se utilice tantas veces como sea necesario, facilitan el mantenimiento de los programas, etc. Todas son las ventajas de manejar la técnica de programación por medio de funciones. De esta manera, en un programa en C está constituido por un programa principal, que es la función main, y un conjunto de funciones. El programa principal consta generalmente de pocas líneas, las cuales pueden ser llamadas a funciones. La llamada a una función indica al procesador que debe continuar con el procesamiento de la función. Una vez que ésta concluye, el control regresa al punto de partida con el programa principal, la función main. Por otra parte, la función se escribe de forma similar al programa principal, pero con diferencias principalmente en el encabezado de la misma. Una función resuelve un subproblema de forma independiente y se ejecuta solo cuando recibe una llamada desde el programa principal o desde otras funciones. El lenguaje de programación C permite que una función pueda incorporar llamadas a otras funciones. La comunicación entre las funciones y el programa principal, al igual que entre las mismas funciones, se lleva a cabo por medio de parámetros por valor, parámetros por referencia y variables globales. Estas últimas son menos utilizadas, aunque sí se utilizan realmente, por razones de eficiencia y seguridad en la escritura de programas. En los dos últimos capítulos se utilizan funciones que pertenecen a la biblioteca del lenguaje C. Por ejemplo, la función power o POW, que se encuentra en la biblioteca de math.h, se ha utilizado en numerosas ocasiones, pero cabe aclarar que las funciones que se utilizan en este capítulo, en este tema, son diferentes porque tienen la particularidad de que nosotros mismos las desarrollamos, es decir, no se encuentran en ninguna biblioteca del lenguaje C. Variables locales, globales y estáticas. Las variables son objetos que pueden cambiar su valor durante la ejecución de un programa. En el lenguaje de programación C se puede distinguir entre tres tipos de variables: locales, globales y estáticas. Las variables locales son objetos definidos tanto en el programa principal como en las funciones, y su alcance está limitado solamente al programa principal o a la función en la cual están definidas. Por ejemplo, cada variable local definida en una función comienza a existir solo cuando se llama a esa función y desaparece cuando el control regresa al programa principal. Puesto que no retiene su valor, deben ser inicializadas cada vez que se ejecuta la función, de otra forma contendrán basura, valores sin interés.
En C permite además definir variables locales a un bloque, conjunto de instrucciones, las cuales desaparecen luego de ejecutar el bloque. Cabe destacar que las variables locales tienen prioridad sobre las variables globales. Es decir, si tenemos una variable global entera I mayúscula y una variable local entera también denominada I mayúscula en una función, cada vez que se utilice la variable en la función estaremos haciendo referencia a la variable local. Incluso una variable local definida en un bloque tiene prioridad sobre una variable local definida obviamente con el mismo nombre en la misma función. Por otra parte, las variables globales son objetos definidos antes del inicio del programa principal y su alcance es muy amplio, ya que tiene influencia tanto en el programa principal como en todas las funciones. Finalmente, las variables estáticas son similares a las locales, pero conservan su valor durante la ejecución del programa, es decir, comienzan a existir cuando se llama a la función y conservan su valor aun cuando el control regresa al programa principal y nos salimos de esta función y el valor que estuvo latente en la función se queda, ¿verdad? En el lenguaje C una función se escribe de la siguiente forma. Entonces tenemos aquí varias secciones. Habla del tipo de resultado que va a presentar, el nombre de la función y los parámetros. Dentro de la función están las instrucciones, a lo que llamamos ese conjunto como cuerpo de la función. Tipo de resultado representa el tipo de resultado que devuelve la función, que puede ser un entero, un flotante, un carácter o una cadena, puede ser de caracteres, de enteros, etc. Si no regresa ningún resultado, entonces se escribe la palabra reservada void. El nombre de la función representa el nombre de ella misma. Es conveniente utilizar un nombre representativo de la acción que realiza. Eso es en cuanto al nombre de la función. Parámetros. Se utiliza para indicar la lista de parámetros que se recibe de la función. Después lo analizaremos, ¿verdad? Los parámetros. Y las instrucciones. Me ayudó mucho esto. Las instrucciones representa, como su nombre lo indica, al conjunto de instrucciones que pertenece a la función. Vamos a escribir un programa que calcule, utilizando una función, el cubo de los 10 primeros números naturales. Entonces, como vamos viendo, tenemos la librería estándar input-output. Luego se declara la función cubo, la cual no recibe ningún parámetro, pero sí entrega un valor entero a la función que la invoca. Tenemos aquí una variable que es global, la variable i, y empieza la función main, o la función principal. Entonces, dentro de este ciclo for, la variable contadora, que lleva el control de la evolución del ciclo, pertenece a la función a la variable global i mayúscula. Entonces, dentro de este ciclo se invoca la función cubo y el resultado de la función cubo se asigna a la variable cub. Hay una función printf, la cual imprime el valor de la variable i y de variable cub que recibe de la función cubo. Entonces, vamos viendo que aquí el contador de la variable i va desde 1 hasta 10. Entonces la variable i va a ir en ese rango. Mientras que al momento de estar invocando a la función cubo, este que está aquí, hace un tratamiento con la variable global i y calcula el cubo de i.
y eso lo asigna a la variable cub dentro de la función main y lo imprime, ¿vean? Entonces se espera que se obtenga. Vamos a observar algunas cosas. La declaración de la función cubo es un prototipo, puesto que esta función se declara posteriormente, pero se utiliza en el programa principal. El compilador de C requiere estar enterado de la existencia de la misma. Toma nota de que el tipo de la función es entero y no tiene parámetros. Las funciones pueden regresar resultados de diferentes tipos de datos, o bien no regresar ninguno, en cuyo caso al inicio se debe incluir la palabra reservada void cuando no recibimos información o cuando no la enviamos también. Entonces aquí se está declarando la variable entera i, y es una variable global de tipo entero. Observa que la variable global se definió antes del programa principal, y la instrucción cub igual a cubo, donde cubo es una función, expresa que el resultado de la función cubo se asigna a la variable local cub. Observa la información de invocar o llamar a la función. Cabe destacar que es posible evitar el uso de la variable local cub escribiendo el resultado del llamado a la función cubo en forma directa, o sea, puede manejarse de esta forma sin manejar como intermediaria la variable local cub. Finalmente, en la función cubo se genera el cubo de la variable global i, regresa el resultado obtenido al programa principal. Siempre que la función es de un tipo de dato determinado, es necesario utilizar la directiva return para regresar tanto el resultado como el control al programa principal. Aquí tendríamos la impresión. Entonces queda en casa hacer el ejercicio. Este debe ser el resultado. Lo que obtenemos es el cubo de cada uno de los valores del índice i. Aquí tenemos el índice i. Y el índice i varía del 1 al 10. Y a la derecha, la invocación de la función cubo nos permite obtener el cubo de la variable i.